Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Escorpio. Cariño, ¿cómo estás, mi aguijón de oro? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Escorpio. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Siento un acuario muy fuerte. Muy bien, corazón. Mi querido Escorpio, muchos de ustedes viven cerca de las montañas o las cordilleras, Escorpio. Porque he visto como un pueblo, una ciudad muy grande, pero en la cual se puede ver las cordilleras, corazón. El otro mensaje también, mi querido Escorpio, muchos de ustedes están en una semana en la cual posiblemente se te ha acumulado todo, corazón. Tu trabajo, tu familia, tu proyecto, tus estudios. Es como que me dice Richard, me hace falta tiempo, estoy yendo a 1000 por hora. Tienes que ir con calma, mi querido Escorpio. No vaya a ser que te estreses, cariño. Es cierto que es importante que tú cumplas, corazón, con tus propósitos, con tus responsabilidades, pero también tienes que cuidarte tú, mi querido Escorpio. No vaya a ser que estés trabajando muchas horas. El cuerpo también se debilita, corazón. El otro mensaje, Escorpio, tú tienes un deseo que está relacionado con la distancia. A lo mejor de repente tu deseo es emigrar a otro país. A lo mejor tu deseo es encontrarte con una persona que está en la distancia. Siento que hay una persona en la distancia que te está esperando, Escorpio, no está en tu zona de confort. Pero luego, mi querido Escorpio, es como que me dice Richard, tengo que pisar tierra. No puedo ser tan fantasioso, tan fantasiosa. Es cierto que yo extraño a esta persona en la distancia. Es cierto que esta persona me espera, pero tú mismo lo has dicho, Richard. Hay una distancia. A veces tú sientes, mi querido Escorpio, como que esta situación nunca se va a poder concretar. Pero nada es imposible en esta tierra, cariño, solamente la muerte. Mientras que tu corazón tengas vida, puedes lograr tus propósitos. El otro mensaje también, mi querido Escorpio, quizás las personas que han intervenido para que exista esta distancia con él o con ella, me hablan de una mujer, que puede ser madre, puede ser familia o puede ser una mujer, cariño, que se puso en medio de ustedes. Una mujer de piel blanca, cabello negro,
Si se lo pinta da igual, pero es de cabello negro. Mayor de 30 años, mi querido Escorpio. Siento que esta mujer también ha sido culpable para que vosotros estén distanciados en este momento. Siento esto. Vamos a ver, cariños, signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Me sale Sagitario o Acuario. Me sale Capricornio, Virgo, cierras con un Géminis. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Vamos a ver iniciales, corazón. Vamos a ver. No sé por qué siento que me dices que o ellos o tú acabas de tener lo que es un accidente. Lo siento mucho, cariño. Lo siento mucho. El otro punto, Escorpio, vigila el gas. Vigila el gas, ¿vale? Porque siento un olor a gas. Richard, tu casa, no. Son ustedes. Son ustedes. La letra Q, la letra E, la letra Y y la letra X, cariño. Vamos a ver, corazón, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo del tarot Z. Escorpio. Vamos a ver. Me sale la carta del 7 de copas. La carta del 7 de copas, cariño, representa oportunidades. Representa que una persona quiere volver. Representa, cariño, también que muchos de ustedes cierran un capítulo para darse lo que es una oportunidad, acompañados solos o solas. ¿Por qué? Si te das cuenta, no sé si se logra ver, aquí hay un personaje, un varón. Tiene lo que es una mano detrás y detrás, cariño, lleva una copa. Este personaje, mi querido Escorpio, está en un campo santo, en un cementerio. Este personaje, cariño, está caminando para adelante segura. Puede ser hombre, puede ser mujer. Aquí hay un arco, precioso. Detrás de ese arco, cariño, hay una ciudad, mi querido Escorpio. Entonces, ¿qué me dice con esta carta? Para muchos de ustedes, mi querido Escorpio, hay un personaje, sea hombre o sea mujer, con la cual ya no existe nada entre ustedes. No hay contacto, no hay comunicación, lo tienes bloqueado, no existe nada. Esa persona, cariño, te va a dar una sorpresa. Richard, ¿quién es? He tenido muchos amantes, Richard. No sé quién será. Una persona con la cual no hay nada, ni contacto, ni comunicación, ni amistad. Te va a dar una sorpresa. Esta persona, cariño, no viene solamente por una amistad. Esta persona viene buscando una relación. El otro mensaje, Escorpio. Si tú de repente me dices, Richard, yo acabo de terminar una relación. Sinceramente, yo ya no quiero saber del amor. No, ya estoy cansado, Richard. Siempre beso sapos. Siempre beso Kevin, Lupes. No quiero saber. Sinceramente. Ahora cuando tú no buscas nada, te llega una persona en tu vida. Escorpio. Así funcionan las energías, cariño. Cuando ya no queremos nada en esta vida, es cuando todo llega. ¿Por qué? Porque ya no estás ansioso. Porque ya no estás ansiosa. Porque estás en tu momento zen. Estás vibrando bien. El otro mensaje, Escorpio. Muchos de ustedes están soñando con la muerte, con una persona que ya no está en este plano terrenal. ¿Por qué pasa esto, Richard? Una de dos.
O tú lo tienes atrapado aquí. Richard, ¿cómo así que yo lo tengo atrapado? Lo lloras. Constantemente lo lloras. Constantemente no puedes olvidar. Entonces, esa energía se queda aquí. No te puedes soltar. ¿Por qué, cariño? Porque tú estás triste, Escorpio. No todo tiene que ser amor de pareja. Puede ser familia, puede ser conocidos, etcétera, etcétera. ¿Qué te recomiendo, mi querido Escorpio? Que si tú lo vas a recordar a esta persona, recuérdalo con alegría, recuérdalo con paz, recuérdalo con armonía, mi querido Escorpio. No lo recuerdes con llanto, no lo recuerdes, cariño, con tristeza, porque si no, ellos no se van. El otro mensaje, mi querido Escorpio. Creo que se llaman Orbus, si no me equivoco. Ustedes aclárenme en el comentario, ¿vale? Creo que son Orbus que lo dicen. Espíritus que están deambulando, que coinciden contigo y se enamoran de ustedes, mi querido Escorpio. ¿Cómo lo sientes? Ahora te voy a decir cómo puedes reconocer si son estas energías. Primero empieza como si tú tuvieras una pesadilla. No puedes librarte. Luego esa pesadilla, cariño, te posee. ¿Me entiendes? Richard, no entiendo, soy inocente. A ver cómo te digo para que YouTube no me restrinja. Que te hace los 7 quiebres del gato, cariño. Te hace el Pikachu. ¿Me entiendes ahora sí? Es que hay cosas que yo no puedo decir por YouTube. Y tú no entiendes. Luego que ha pasado ese acto, te levantas. Asustado, asustada. ¿Qué ha pasado aquí? Tú piensas que ha sido una pesadilla. Pasan 15 días, pasan un mes, otra vez aparece el mismo sueño. Mi querido Escorpio. Y muchos de ustedes, porque a veces pasa, se enamoran. Porque siempre coinciden con esta energía. Esta energía, cariño, por lo poco que yo sé, no es bueno. Te absorbe. Te levantas al día siguiente cansado, débil, de mal humor. Te absorbe tu energía, mi querido Escorpio. ¿Qué puedo hacer, Richard? Una sortija de acero. Tienes que llevar lo que es un amuleto, sal, ajos, ruda. Si no consigues ruda, hay incienso de ruda. Prende incienso de ruda en tu habitación. Antes de dormir, cariño, encomienda tu cuerpo, tu alma, tu espíritu a Dios y a tus guías, mi querido Escorpio. Porque posiblemente puede ser que algo fuera de este mundo te está poseyendo. Es esto. Muy bien. Porque tenemos esta carta, cariño. Te he dado toda la información que he podido sacar de esta carta. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Vamos a ver, cariño, qué me dicen. Me sale la carta de la reina de espadas. Y la carta, cariño, del 4 de espadas. Siento, mi querido Escorpio, que una persona se toma el tiempo necesario en su vida. A lo mejor tú estás esperando una respuesta, un contrato, una comunicación, una llamada. Puede ser en el trabajo, puede ser en el amor. La otra parte, mi querido Escorpio, se toma el tiempo que quiere. Esta situación, mi querido Escorpio, te tiene ansioso, ansiosa, nervioso, nerviosa. Cuando llega esa comunicación, ¿por qué no me responde? Me ha dejado en visto, Richard. Yo he visto las 2 flechitas que se ha vuelto de color azul. O has visto las 2 flechitas de color gris. Richard, lo ha llegado pero no lo lee. Hay opciones para que esas flechitas no se queden en color azul. ¿Por qué te lo digo? Porque yo, en mi número personal, lo tengo así. Cariño. Y Richard, ¿por qué lo has hecho? Porque de esa manera también tú no ves si la persona
se ha conectado, no se ha conectado, a qué hora su última conexión, porque eso es malo, Escorpio. No vaya a ser, mi querido Escorpio, que a lo mejor tú me dices, Richard, ahora que lo dices, yo he visto que esta persona se ha conectado hace 1 hora y no me contesta. Y tú, cariño, te entra ansiedad, te pones nervioso, te pones nerviosa. Para evitar eso, mi querido Escorpio, hay una opción en la cual tú puedes desactivar esto, para que no puedas ver a qué hora se conectó. Richard, yo sí quiero verlo. Yo te recomiendo que desconectes. ¿Por qué? Porque te estás haciendo daño. Tóxica, tóxico, te estás haciendo daño. Y te lo digo por experiencia propia. Cuando yo quería saber de una persona, entraba constantemente a ver a qué hora se ha conectado. Y me ponía nervioso. ¿Cómo puede ser que mi mensaje ha llegado, se ha conectado y no me responde? No lo hagas por ellos, hazlo por ti, Escorpio. Hazlo por ti. Porque mira, aquí hay un personaje que se toma el tiempo, se está peinando, se está arreglando, se está poniendo sus cremitas, cariño, el Botox, cariño, el ácido hialurónico, no sé cómo se llama. ¿Ves? Está tranquilo, está tranquila. Y aquí, mi querido Escorpio, tú estás tirado en el suelo, mirando el reloj, triste, te sientes desolado, desolada. Entonces, mi querido Escorpio, tienes que quitar esa opción. Hazlo por ti. Deja de estar viendo que si se conecta, no se conecta, que si te recuerda, no te recuerda, que si te va a llamar, no te va a llamar. Déjalo, Escorpio. Déjalo. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño. ¿Qué más me dicen? La carta del 5 de Pentáculos. A veces tú, mi querido Escorpio, pides a Dios Todopoderoso, a las energías, que te ayuden a tener esa fuerza o esa valentía para pasar de ellos. Tú quieres olvidar a esta persona, pero te cuesta. Como yo siempre digo, mi querido Escorpio, Roma no se construyó en un día. Lo vas a lograr. Lo importante es que tú te das cuenta que algo no está yendo bien en tu vida. Lo vas a lograr, mi querido Escorpio. Paciencia. Paciencia, corazón. Vamos a ver qué arcángel te acompaña en esta semana y qué mensaje te quiere dar. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Escorpio. Vamos a ver qué mensaje te quieren dar. Dice, compasión, el arcángel Saquiel. Presta atención a tu corazón en este caso, así como en la relación con todos los que se vean afectados, incluido tú mismo, Escorpio. El arcángel Saquiel te acompaña en esta semana. El arcángel Saquiel te dice, en primer lugar, amor propio. Tienes que quererte, tienes que respetarte. Segundo lugar, si tú de repente por X motivos, cariño, has tenido algún tipo de discusión, drama, con una persona X, y esta persona te dice, Escorpio, por favor, dame una oportunidad, al menos como amigos. Te pide perdón. Las cartas, las energías, el arcángel Saquiel te dice, perdona, Escorpio. Es de sabios perdonar, mi querido Escorpio. ¿Acaso tú alguna vez no has cometido un error? ¿No tienes una canita en el aire? ¿Un pecadito por ahí? No, Richa, yo soy santa. Yo soy santo. Pues entonces te canonizo, cariño. A partir de mañana vas a hacer milagros. Tú no eres santa, tú no eres santo, corazón. Ni yo. Todos en algún momento tenemos algo en la cual tenemos que pedir perdón a Dios. ¿Vale? Si eres santa, cariño, pues me harás el milagro. Hazme el milagro, que se sane mi nariz. Ya está. Escorpio. Es que ya lo veo, ya, Richard. No, yo soy santa. Nadie es santo, nadie es santa, cariño. Si es así, pues mañana salen las noticias, cariño.
la Virgen Escorpio, el Santo Escorpio haciendo milagros. Las cartas dicen, mi querido Escorpio, ¿por qué no lo perdonas? Con esto no te digo, corazón, de que ya vuelvas con esta persona. Perdónalo, libérate de esa mala energía, Escorpio. Suelta esa mala vibra, porque eso contamina tu templo, Escorpio, tu energía, mi querido Escorpio. Deja ese rencor. A lo mejor tú también lo extrañas. Ambos se extrañan, pero es más grande ese rencor, ese ego que tienes ahí. Perdona, Escorpio, ¿vale? Vamos a ver, corazón, vamos a canalizar, mi querido Escorpio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Escorpio. Veo mucha oscuridad. Es como si hubiera lo que es un barrio oscuro. Oscuro. No sé si tú de repente, cariño, te has llevado algún tipo de susto en un lugar donde había poco alumbrado. O tú de repente, mi querido Escorpio, te levantas mucho en la madrugada. Hay algo que tu intuición te quiere decir, Escorpio. Estoy viendo a un personaje que está vestido como si fueran trajes típicos. En Perú lo decimos polleras, chullos, también ponchos. Pero lo que me llama la atención, mi querido Escorpio, es como que tú estás mirando al horizonte y tu ropa empieza a deslicharse, empieza a romperse, Escorpio. Y te quedas como Dios te trajo al mundo. Ten cuidado, mi querido Escorpio, con las estafas. Ten cuidado con una persona que a lo mejor lo único que le interesa de ustedes es tu dinero, tu economía, mi querido Escorpio. Ten cuidado. Muchos de ustedes, al costado, en el cuello, te ha salido como un pequeño bulto o tumor. Te recomiendo primero que vayas al médico. ¿Vale? Primero te me vas al médico. Para eso están los médicos, los profesionales. Si ellos no encuentran nada, si ellos de repente dicen, bueno, sí tienes un bultito, hay que dejar que se seque, bueno, no tiene que ver nada, pues ya está, cariño. Si te lo solucionan, perfecto. Si tú, mi querido Escorpio, ya has ido al médico y otra vez vuelve a salir, te recomiendo que te hagas una limpia. Alguien está aquí. Alguien está aquí. Alguien, mi querido Escorpio, tomó un collar tuyo, una joya. Te tomó, Escorpio, o tú perdiste una joya. Con esa joya, mi querido Escorpio, han hecho algo para que te salgan esos bultos. Pero primero te vas al médico. Dime si últimamente estás escuchando como ruidos, como música en casa. Dime si a lo mejor de repente en algún lugar de tu casa, cariño, se ha formado la imagen como si fuera de un esqueleto. Dímelo. Cállate, me dicen. Cállate, me están diciendo. Y como yo no me callo, sigo. Aquí. Tú escuchas que en tu casa, cariño, alguien va corriendo. Tú escuchas pasos, pero que avanzan rápido. El número 7 tiene que ver algo para ti. O la letra Y.
documentos, como si fueran herencias o trámites legales, Escorpio. ¿Estás en trámites legales o documentos o herencia? Veo la imagen. Hay un lugar en tu casa donde hay muchos juguetes. Dentro de esos juguetes hay un pequeño, como si fuera un pequeño peluche, pequeñito. Puede ser un conejo. O puede ser de repente, yo que sé, un perrito de color marrón y color rosa. O lo echas agua bendita o tíralo. Tíralo. Hay algo ahí. Hay algo ahí, Escorpio. Muy bien. Estoy viendo la imagen como si fuera la época de los años 60, 70. Una mujer con un vestido muy brilloso. Es como un color plateado, como si fuera plata. Tiene el cabello corto, muy esponjoso, negro, piel blanca. Un caballero con un sombrero y veo un coche de la época, mi querido Escorpio. No sé si tú tienes una foto de esa época de tus padres, que también puede ser, o de repente tú me dices, Richard, uy, se me escarapela el cuerpo. Tiene que ver algo con esto. O tú me dices, Richard, yo tengo sueños de esa época. Es como si tú hubieras tenido una reencarnación. Es como que hay un alma que te está buscando para que se encuentren de esa época. Muy hermosos los dos, Escorpio. Uf, no me gusta esta imagen que estoy viendo. No me gusta. Has tenido como una fractura o tienes una herida. Puede ser en las manos, pero por aquí, por el... Ay, ¿cómo se dice esto? En esta parte, por donde está mi reloj, cariño. O puede ser por el tobillo, por los pies. Tienes como una fractura, como una herida. Sinceramente muy desagradable, ¿vale? No me gusta ver esto. No me gusta ver. O vas a tener un accidente, cariño. Tienes que ir con cuidado, ¿vale? No me gusta ver eso. No me gusta ver. O puede ser un accidente. Ten cuidado, Escorpio, ¿vale, cariño? No te sugestiones. Encomienda tu cuerpo, tu alma, tu espíritu a Dios, cariño. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Vamos a ver. Escorpio. Pregunta lo que quieras. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de los enamorados es un sí, Géminis. Opción 2, la carta del colgado es un no, Libra. Vamos a ver las características, mi querido Escorpio. Las características, corazón. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, posiblemente estás lidiando o tienes una conexión con una persona de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. Una persona que le gusta cuidarse mucho su aspecto físico. Inclusive de repente puede ser que trabaje algo relacionado con la moda o de repente con la ropa o maquillaje, mi querido Escorpio. El otro mensaje también, Escorpio, puede ser una madre, una conexión. La carta del sol. Vas a tener una respuesta o claridad con una persona de elemento fuego, especialmente un Leo. Pero también puede ser un Sagitario o un Aries.
Esta persona no supera los 40 años, de 40 años para abajo. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, puede ser que tenga canas, cabello negro también. Tiene un collar. Puede ser que lo que lleva es un rosario, un amuleto o un collar. Le encanta mucho la naturaleza, mi querido Escorpio. A pesar que me dice elemento fuego, también puede ser un acuario. La carta del mundo. ¿Tienes conexión o contacto con una persona a través de las redes sociales? O de repente vas a recibir una llamada, un mensaje, una sorpresa a través de las redes sociales. Elemento tierra, Tauro, Capricornio, pero también puede ser un Virgo, especialmente un Virgo. Está bronceado, bronceada o es de piel morena. Cabello ondeado, negro, castaño o rubio, natural o pintado. Siento que esta noticia va a ser favorable. Va a ser bueno para tu vida, mi querido Escorpio. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Hasta la vista y sé feliz. Si te está pasando el tema de la energía negativa que llega a tu casa, hazte una limpia, porque esa energía, cariño, absorbe la buena vibra. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.